En el corazón de la idílica Toscana, una serie de crímenes desgarradores perturbaron la paz de esta región italiana, conocida por su rica historia, su arte renacentista y sus paisajes de ensueño. Entre 1968 y 1985, el monstruo de Florencia se convirtió en un sombrío icono, un asesino en serie que dejó una cicatriz permanente en el tejido cultural y social de Italia. Este misterioso criminal no solo desafió la capacidad investigadora de la policía italiana durante décadas, sino que también generó un clima de miedo y paranoia que se extendió mucho más allá de los límites de Florencia. La serie de asesinatos brutales de parejas jóvenes en áreas aisladas no solo planteó preguntas sobre la identidad y motivaciones del asesino, sino que también desencadenó una obsesión mediática y popular que persiste hasta día de hoy. La historia del monstruo de Florencia revela las complejidades de la investigación criminal, las carencias de la justicia y el impacto de estos crímenes en la sociedad italiana. Bienvenidos a la Gruta del Crimen. ...21 de agosto de 1968... en Lastra a Signa, un pueblo tranquilo de la Toscana, Bárbara Locci, de 32 años, apodada la Abeja Reina, casada, infiel y con múltiples aventuras amorosas, había dejado a su marido, Stefano Mele, enfermo en casa, y se había ido al cine con su hijo Natalino, de 8 años, y Antonio Lobianco, de 34 años, uno de sus amantes. Después, en el coche de Antonio, con Pasqualino dormido en el asiento trasero, buscaron un sitio tranquilo para sus efusiones, en los alrededores del cementerio. Pasqualino llamó a la puerta de un caserío apartado a las 2 de la mañana del día 22. Dijo que su padre lo había llevado en brazos hasta allí, que habían matado a su madre y a su tío, y dijo haber visto a los asesinos. Más tarde dijo que no recordaba nada. Al cabo de los años fue hipnotizado para que pudiera describir al asesino. En su mente se mezclaron los recuerdos inducidos, los deseos, lo onírico, los disparos, los asesinatos, y en su memoria solo quedó nítida la absoluta oscuridad de aquella noche sin luna. Su padre, Stefano Mele, dijo haber estado durmiendo, enfermo. Luego dijo que los había matado con la ayuda de otro amante de su mujer, Francesco Vinci. Dijo muchas cosas y después se contradijo. Quizás era el único prestigio que podía rescatarle de la humillación por aquellas infidelidades repetidas y consentidas, y en algún momento afirmó que él los había matado, que les había disparado 8 tiros con una Beretta de calibre 22. Esa cifra y la marca de la pistola eran detalles que solo podía conocer si hubiera estado en la escena del crimen. Le preguntaron por el arma del crimen y confesó haberla tirado, haberla escondido, y cuando la policía la buscó, rastreó minuciosamente los diferentes lugares que señaló, sin encontrarla. Dijo que la había entregado a un tercer cómplice. Más tarde se declaró inocente y culpó a otros. Stefano Mele fue condenado a 14 años de prisión por el asesinato de su mujer y de su último amante, cometido en un ataque de locura transitoria a pesar de sus protestas de inocencia. 6 años después, otra pareja, que se había refugiado en la oscuridad de los bosques para hacer el amor, fue asesinada con aquella Beretta 22. Y esta vez, el asesino, sin la mirada despavorida de un niño brutalmente sacado del primer sueño, pudo firmar su crimen en el cuerpo de la mujer, con trazo firme como buen conocedor de la anatomía humana. La mañana del 15 de septiembre de 1974, en Borgo San Lorenzo, en Le Fontaine de Rabata, en un sendero cercano al río Sieve, un campesino ve un Fiat 127 aparcado. En el asiento del conductor yace muerto semidesnudo Pasquale Gentilcore, de 19 años. Stefania Pettini, su novia de 18 años, está muerta no lejos de allí, y yace con los brazos en cruz y las piernas abiertas. El informe forense precisa que Pasquale recibió 6 tiros y 2 puñaladas en el tórax.
Estefanía, 4 tiros y 96 puñaladas en la zona de los senos, del bajo vientre y del pubis, donde sobresalía un sarmiento de vid con hojas introducidos en la vagina. El asesino había desparramado los objetos que Estefanía llevaba en el bolso. Pasquale Gentilcore trabajaba en una oficina de seguros y Estefanía era secretaria. Hacía 2 años y medio que salían juntos, con separaciones y reconciliaciones. La policía logró saber cuáles habían sido sus actividades en las últimas horas de su vida, aquel domingo. Aquella tarde Pasquale conducía el coche de su padre. Llevó a su hermana, María Cristina, a la discoteca Teen Club y quedó con ella de acuerdo para pasar a buscarla a medianoche. Luego fue a buscar a Estefanía y se supone que se dirigieron al lugar donde encontraron la muerte poco después de las 9 de la noche. Conmociona pensar en las semejanzas con tantos otros jóvenes de la zona, que no fueron asesinados a tiros ni rematados a cuchilladas en aquella noche lluviosa y oscura de luna nueva. La policía no sospechó ni tomó nota de las concomitancias con el asesinato de la primera pareja, porque el asesino de aquella era el marido y estaba en la cárcel. Pudiera ser que el primer crimen que luego se ha atribuido al monstruo de Florencia no fuera obra de este, pero le proporcionase la ocasión de adueñarse con la pistola que Mele dijo haber tirado. Y con este segundo crimen pasa lo mismo. También los sospechosos se lanzan a hablar, confesar, acusar y contradecirse. Como en todos los asesinatos, la policía recibe denuncias, confesiones falsas, anónimos. Los investigadores se centran en Bruno Mocali, de 53 años, un supuesto curandero, en Giuseppe Franzini, un minusválido mental que se presentó a la policía para acusarse del delito, y en Guido Giovannini, un mirón identificado por algunos testigos y que tenía por costumbre espiar a las parejas en aquella zona. Pero espiar a las parejas es un pasatiempo popular entre los jóvenes florentinos, que se ayudan con prismáticos, con visor nocturno, cámaras de fotos, micrófonos. Tuvieron que soltar a los 3 detenidos. La policía dio vueltas en vano alrededor de los conocidos y allegados de la pareja. Investigó a los enfermos mentales, a los que tuvieran antecedentes penales. En definitiva, trataron la investigación como un crimen sórdido y aplicaron la lógica instituida en estos casos, que es la misma que aplican los buenos médicos a los casos difíciles: dejar que el tiempo resuelva y ofrezca la solución. El perfil de este crimen corresponde al de un hombre joven y con fuerza. Ha matado de forma expedita a Pasquale, pero se ha ensañado con Estefanía y ha seguido apuñalándola incluso después de muerta. Un frustrado sexual. Alguien que responde con violencia a la sensualidad femenina y que solo se siente seguro cuando es un cadáver. Se toma su tiempo para mutilarla. Y esto hace pensar que conoce bien la campiña. Sabe moverse en silencio, captar los sonidos que indican la presencia de alguien, y no necesita huir inmediatamente de la escena del crimen, porque en el silencio de la noche distingue e identifica los ruidos. 7 años después, el 7 de junio de 1981, el monstruo volvió a actuar. Los cadáveres de Giovanni Foggi, de 30 años, empleado de la compañía eléctrica Enel, y de su novia, Carmela De Nuccio, de 21, empleada en una marroquinería, fueron encontrados en un olivar en los alrededores de Scandicci Mosciano. Eran novios desde hacía pocos meses y pensaban casarse pronto. Giovanni fue alcanzado por 5 disparos a través de la ventanilla delantera izquierda del coche. Otras 3 balas alcanzaron a Carmela. Luego el asesino sacó del coche a la muchacha y la arrastró hasta una zanja cercana. Allí cortó los pantalones vaqueros y las bragas, y de 3 cortes en el bajo vientre extrajo el pubis y acuchilló repetidamente el cadáver. Luego, antes de irse, acuchilló el cadáver del muchacho en el cuello y el pecho. Los cuerpos de los jóvenes se encontraron a la mañana siguiente. El cadáver de Giovanni estaba sentado en el coche, como en el asesinato de 1974. Y también en este se ha utilizado la Beretta 22 y el cuchillo, y se ensañó con los cadáveres, especialmente con el de la mujer. Y también esta vez, como en los crímenes anteriores, el asesino ha abierto el bolso de la muchacha y ha esparcido su contenido cerca de su cadáver. Y como burla siniestra, la ha dejado con los brazos y las piernas abiertas, y le ha puesto entre los dientes el collar de perlas que la joven llevaba. Las coincidencias en los crímenes del monstruo de Florencia no se limitan al tipo de víctima, los medios utilizados y el modus operandi de los asesinatos. También concurren las mismas circunstancias: lugares solitarios, caminos de tierra, ocultos, frecuentados por parejas jóvenes. El monstruo ataca en noches de luna nueva o con el cielo cubierto, casi siempre en verano y durante los fines de semana.
Siempre ha utilizado una pistola Beretta 22, serie 70, comercializada en los años 50, cargada con balas Winchester serie H, procedente de 2 cajas de 50 cartuchos. En 4 de los 8 homicidios dobles, el asesino había extraído el pubis y el seno de las mujeres asesinadas. Todo esto induce a pensar que el asesino conocía bien el terreno, eligió y acechó a sus víctimas y no actuó aleatoriamente. No dejó huellas físicas que pudieran ayudar a identificarlo. Se tomó su tiempo después para eliminar cualquier rastro y seguramente para cambiar sus ropas manchadas de sangre. El profesor Mauro Mauri, jefe del Servicio de Anatomía Patológica de Florencia, informó que la mutilación de Carmela Denuccio indica la acción de una persona con conocimientos absolutamente excepcionales. La policía italiana se ensañó en los detalles procraces del cómo y el por qué la pareja asesinada había buscado un lugar apartado. Las siguientes víctimas, Paolo Mainardi y Antonella Migliorini, fueron asesinadas el 19 de junio de 1982. Mainardi pudo ver que el monstruo se acercaba mientras él y Migliorini permanecían en el vehículo. El monstruo inmediatamente les disparó a ambos, matando a Migliorini. Gravemente herido, Mainardi encendió el motor y comenzó a conducir marcha atrás, dejando finalmente el coche atrapado en una zanja al otro lado de la calle. El coche fue encontrado pronto por un automovilista que inicialmente lo confundió con un accidente y se detuvo para ayudar. Interrumpido por esto, el monstruo abandonó la escena sin lograr realizar su mutilación característica a Migliorini, ni siquiera rematar a Mainardi, que aún estaba vivo pero que murió pocas horas después en un hospital. Aunque Mainardi nunca recuperó el conocimiento, la fiscal adjunta que trabajó en el caso, Silvia Della Monica, emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que Mainardi había sobrevivido el tiempo suficiente para decir algunas palabras, en un intento de que el asesino se expusiera. La tarde siguiente a la publicación de la declaración, un trabajador de emergencias de la Cruz Roja que había acompañado a Mainardi al hospital fue llamado por un hombre que afirmó ser el asesino y le preguntó qué había dicho Mainardi. El 1 de julio, 12 días después del asesinato de Migliorini y Mainardi, la jefatura de policía recibió una carta que contenía un recorte de periódico amarillento de 1968 sobre los asesinatos de Locci y Lobianco. Sobre el artículo alguien había escrito: eche otro vistazo a este crimen. La policía comparó los casquillos del asesinato de 1968 con los encontrados en los asesinatos recientes y encontró lo siguiente. Las balas encontradas en todas las escenas del crimen habían sido disparadas con la misma arma. Las balas vinieron de la misma caja. El arma del monstruo tenía un percutor defectuoso que dejaba marcas distintivas y únicas en cada carcasa. El tipo de munición eran rondas Winchester de la serie H con camisa de cobre. Aunque Mele no podía ser responsable del crimen de 1981, ya que todavía estaba en prisión, Spezzi lo encontró en un centro de rehabilitación ubicado en Verona y lo entrevistó. Mientras tanto, Mele creyó que la entrevista estaba destinada a un documental sobre el lugar. Mele murmuró varios comentarios confusos antes de terminar con «necesitan descubrir dónde está esa pistola. De lo contrario, habrá más asesinatos. Seguirán matando. Continuarán». Las palabras de Mele se tomaron como evidencia de que el asesinato de 1968 había sido un asesinato de un clan tradicional sardo, planificado de antemano y realizado por un grupo de hombres generalmente relacionados entre sí, en lugar de un crimen pasional improvisado cometido únicamente por Mele. En los asesinatos de clanes, el arma era destruida posteriormente, conservada en un lugar seguro, pero nunca abandonada en la escena del crimen como había afirmado Mele. La policía teorizó que otro hombre presente en el lugar se había quedado con el arma y le gustó la experiencia lo suficiente como para recrearla años después. Esta teoría fue denominada pista sarda o conexión sarda. Los agentes investigaron a los hermanos de Mele y Salvatore Vinci, el hombre al que Mele había acusado inicialmente en 1968, todos miembros de la comunidad sarda de Florencia. Cuando descubrieron un coche en el bosque que pertenecía al hermano menor de Salvatore, Francesco, la policía creyó que el coche había sido utilizado en un delito y que Francesco lo había escondido en un intento de evadir sospechas. Francesco fue arrestado a finales de 1983. Poco después, el monstruo mató a 2 turistas alemanes,
Horst William Meyer y Jens Uwe Ross. Esta vez ambas víctimas eran hombres y ninguna resultó mutilada. Se cree que el monstruo confundió a Russ, que tenía el pelo largo y rubio, con una mujer. En el lugar se encontró una revista pornográfica gay rota, lo que llevó a algunos a sospechar que las víctimas eran una pareja homosexual y que el monstruo rompió la revista enfadado al darse cuenta de su error. Debido a que el monstruo pudo disparar fácilmente a Meyer y Russ a través de las ventanas de su camioneta, un vehículo considerablemente más alto que el vehículo italiano habitual, se creyó que el asesino era un hombre de al menos 1,80 de altura. Sin embargo, la policía no estaba segura de que Vinci no fuera el monstruo. El 29 de julio de 1984, el monstruo volvió a matar, siendo las víctimas Claudio Stefanacci y Pia Hilda Rontini. Esta vez todos los rasgos del típico asesinato del monstruo estaban presentes, más uno nuevo. El pecho izquierdo de Rontini fue arrancado junto con sus genitales. El monstruo volvió a utilizar guantes, pero por error dejó una huella de la mano en la parte superior del coche y marcas de rodillas en el lateral, lo que confirmó las sospechas de la policía de que era diestro y que medía más de 1,80. Este nuevo crimen llevó a la formación de una fuerza de ataque especial denominada Escuadra Antimonstruo, formada tanto por policías como por carabinieri. Este fue el precedente directo del moderno grupo de investigación de crímenes en serie GIDES de Italia. El gobierno también ofreció una recompensa de $290.000 por cualquier información que condujera a la captura del monstruo, y distribuyó carteles y postales advirtiendo a los turistas que no fueran a las colinas que rodean Florencia de noche. A pesar de estos esfuerzos, el monstruo mató por última vez en septiembre de 1985. Las víctimas fueron una pareja de turistas franceses llamados Jean-Michel Cravenchivili y Nadine Mauriot. Sus cadáveres fueron encontrados a las 14 horas del 9 de septiembre por un recolector de setas. Los investigadores estimaron que la hora de la muerte fue el día anterior, aunque una chica local, Sabrina Carmignani, se adelantó y contó cómo ella y un amigo vieron los cuerpos en gran descomposición el día antes. Su testimonio fue ignorado por completo, a pesar de que Cravenchivili y Mauriot probablemente regresaban a Francia el 8 de septiembre, para que ella estuviera presente cuando su hija fuera al primer día a clases, el 9 de septiembre. La evidencia sugería que el monstruo perforó su tienda de campaña con un cuchillo y esperó fuera a que las víctimas salieran a investigar, disparándoles después. Mauriot recibió un disparo en la cara y murió instantáneamente, pero Cravenchivili, campeón amateur de los 100 metros lisos, solo resultó herido en la muñeca y corrió hacia el bosque. El monstruo corrió tras él, lo alcanzó y lo mató con un solo corte que le cortó la garganta hasta el punto de casi decapitarlo. Luego el asesino regresó al cuerpo de Mauriot y le quitó el seno izquierdo y los genitales. El 10 de septiembre, Silvia de la Mónica, la fiscal adjunta, recibió una carta, cuya dirección estaba formada por letras recortadas de revistas y decía: Dot de la Mónica, Silvia, Procura de la República, CA 5000, Firenze. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el pezón de Mauriot. Se estima que la carta fue enviada durante el fin de semana y entró en el sistema postal el 9 de septiembre. No había huellas dactilares y el remitente incluso evitó sellar la carta con la lengua, a pesar de que la tecnología de ADN no existía en ese momento. La experiencia traumatizó a De la Mónica, quien abandonó el caso y se retiró de la aplicación de la ley poco después. Después de esto, jamás se volvió a saber nada del monstruo de Florencia. El juez de instrucción, Mario Rotella, seguía convencido de que el responsable era un miembro del clan Sardo. Sospechaba especialmente de Salvatore Vinci, a pesar de que Vinci todavía estaba bajo custodia cuando la pareja francesa fue asesinada. Sin pruebas de la participación de Vinci en los asesinatos del monstruo, Rotella lo acusó por el asesinato de su esposa. Sin embargo, el hijo de Vinci se negó a testificar contra su padre y los testimonios de los demás testigos fueron extremadamente vagos. Vinci fue absuelto y abandonó el país. Esto enfureció al fiscal Pierluigi Vigna, que defendía la teoría de que el monstruo no estaba implicado en el tiroteo de Locci y Lo Bianco, por el que nadie podía ser procesado, ya que Mele ya había sido condenado por ello. Vigna y la policía exigieron reiniciar la investigación, pero Rotella y los carabinieri se negaron. Cuando Vigna prevaleció, Rotella y los carabinieri disolvieron el grupo de trabajo de inmediato. De ahora en adelante, la escuadra antimonstruo sería una operación puramente policial dirigida por el comisario Ruggero Perugini,
quien compartía la opinión de Vigna y también consideraba que todas las pruebas físicas reunidas en la escena del crimen no eran fiables, debido a la mala conservación por parte de las autoridades. Todos los sospechosos sardos fueron absueltos oficialmente en 1989. Posteriormente, el caso se convirtió en el más grande de la historia criminal de Italia, con más de 100.000 personas interrogadas en relación con los crímenes. El 11 de septiembre de 1985, el grupo de trabajo recibió una carta anónima que denunciaba a Pietro Pacciani, un granjero toscano semianalfabeto, de unos 60 años con un pasado violento. En 1951, Pacciani atacó a su futura esposa y a un amante rival mientras se besaban en un coche. Sacó al hombre, le golpeó la cabeza con una piedra y lo apuñaló mortalmente 19 veces. Después obligó a la mujer a acostarse junto al cadáver y la violó. Luego robó la billetera del hombre y violó su cadáver. Se argumentó que su crimen tenía un parecido con el modus operandi del monstruo, aunque cualquier perfilador podría argumentar que su ataque fue un crimen desorganizado de manual, mientras los asesinatos del monstruo estaban organizados. Además, el monstruo nunca robó objetos a sus víctimas, aunque abrió y jugó con los bolsos de las mujeres en 3 ocasiones. Sin embargo, a Perugini le pareció interesante que Pacciani se hubiera visto obligado a actuar cuando su novia le enseñó uno de sus pechos a su amante, que Perugini comparó con la mutilación del pecho izquierdo por parte del monstruo en los 2 últimos asesinatos. Perugini realizó una búsqueda informática de residentes locales con antecedentes de delitos sexuales, propensión a la violencia y sentencias de prisión que podrían explicar la brecha entre los crímenes de 1974 y los posteriores. Una vez más salió a la luz el nombre de Pacciani. Había estado encarcelado entre 1974 y 1981 por violar a sus hijas. Durante un registro en la casa de Pacciani, los investigadores encontraron una reproducción de La primavera de Botticelli. Perugini pensó que la representación de la pintura de la ninfa Cloris sosteniendo rosas en la boca era similar a como habían encontrado a Carmela de Nuccio, desnuda a excepción de su cadena de oro sobre su boca. También fue de particular interés otra pintura, firmada Pacciani Pietro, y que representaba un centauro de aspecto extraño. Un experto concluyó que era compatible con la personalidad del llamado monstruo. El grupo de trabajo también encontró 5 cuchillos y una bala de rifle de caza, pero no el arma homicida. El 29 de abril de 1992, fecha límite de la búsqueda, encontraron un cartucho Winchester Serie H oxidado, el mismo tipo de munición que usaba el monstruo. El cartucho fue enterrado en el jardín de Pacciani. Debido a que no había sido disparado, no tenía la marca del arma del monstruo en sus casquillos, aunque había evidencia de que había sido cargado en un arma. Después de ser presionados por sus superiores, los expertos en balística dieron a entender sutilmente que la bala había sido insertada en el arma del monstruo. Poco después, la policía recibió un trozo de una Beretta calibre 22, el mismo modelo utilizado en los asesinatos, envuelto en un trapo, arrancado de un paño en el garaje de Pacciani, y una carta anónima que decía que había sido encontrada debajo de un árbol, donde Pacciani iba a menudo. En una entrevista grabada con Spezzi, el oficial Arturo Minoliti expresó sus sospechas de que la bala fue colocada por Perugini y que la carta fue fabricada de manera similar por la policía. Pacciani fue acusado de ser el monstruo el 19 de enero de 1993. El juicio, que fue retransmitido en directo por televisión, comenzó el 14 de abril. Pacciani mantuvo su inocencia, aunque la esposa y las hijas contaron mucho de los crímenes que cometió contra ellas. Testificaron que Pacciani no podía ser el monstruo, porque siempre estaba borracho en casa. Más tarde se reveló que la pintura del centauro encontrada en la casa de Pacciani no era obra suya en absoluto. El artista real fue Cristian Olivares, un pintor chileno. Aunque no había mucha evidencia contra Pacciani que no fuera circunstancial, fue declarado culpable de todos los asesinatos del monstruo excepto del primero, por el cual no fue acusado. Un factor decisivo fueron los testimonios de Mario Vanni, un amigo de Pacciani, cuya única declaración concreta fue que eran amigos de picnic, y Lorenzo Nessi, quien afirmó que Pacciani se había jactado de disparar a faisanes con un arma, a pesar de que Pacciani negaba tener una. Nessi también lo implicó en el asesinato de la pareja francesa que, según dijo, ocurrió el 8 de septiembre de 1985.
Según la ley penal italiana, la condena de Pacciani fue sujeta a una apelación automática. El fiscal recién asignado se negó incluso a procesar más a Pacciani, denunciando la falta de pruebas y comparando a los investigadores con el inspector Clouseau. El día de la esperada solución de Pacciani, el 13 de febrero de 1996, la policía presentó 4 testigos, que inicialmente fueron anónimos. Ellos eran: el primero, Fernando Pucci, cuyo nombre en código es Alfa. Era un hombre con discapacidad del desarrollo que afirmó haber visto a Pacciani cometer el asesinato de la pareja francesa el 7 de septiembre de 1985. El segundo fue Giancarlo Lotti, cuyo nombre en código es Beta, un vagabundo e idiota del pueblo, que afirmó haber ayudado a Pacciani en varios asesinatos. Lotti también afirmó que todos los asesinatos los llevaron a cabo en nombre de un rico médico florentino, cuyo nombre solo conocía Pacciani, y que quería ofrecer partes del cuerpo femenino al diablo en misas negras. La tercera era una prostituta alcohólica llamada Graviela Ghiribelli, cuyo nombre en código era Delta. El juez criticó duramente a la policía por esta maniobra de último momento y se negó a dejar declarar a los supuestos nuevos testigos. Posteriormente, Pacciani fue absuelto de toda culpa y puesto en libertad. Sin embargo, un tribunal superior anuló la apelación y envió el caso a un nuevo juicio. Pero Pacciani murió de un ataque cardíaco inducido por medicamentos contraindicados para su condición cardíaca el día antes del nuevo juicio, programado en 1998. Unos meses más tarde, Vanni y Lotti fueron declarados culpables de ser cómplices de Pacciani, a pesar de que los relatos de Lotti sobre los asesinatos no coincidían en absoluto con las pruebas. La investigación se reabrió en 2001, cuando según informe los investigadores tenían motivos para sospechar que una supuesta secta de 10 a 12 italianos ricos y sofisticados estaban detrás de los asesinatos. Algunos años más tarde, Spessi investigó de forma independiente el caso con el autor de suspenso estadounidense Douglas Preston, mientras los dos coescribían el libro El monstruo de Florencia, una historia real. En 2004 mostraron fotografías de la escena del crimen del tiroteo de 1985 que Spessi había conseguido al entomólogo Francesco Introna. En las fotografías tomadas el 9 de septiembre se puede ver claramente los gusanos que se arrastran sobre el cuerpo mutilado de Nadine Mauriot. Con base en su desarrollo, Introna determinó que las víctimas fueron asesinadas no menos de 36 horas antes de que se tomaran las fotografías. Esto, junto con el testimonio ignorado de Sabrina Carmignani, demostró que las víctimas fueron asesinadas el 7 de septiembre, refutando las creencias de los investigadores de que el tiroteo ocurrió el 8 de septiembre. Esto también demostró que los testigos en el juicio de Pacciani, que dijeron que los asesinatos ocurrieron el 8 de septiembre, mintieron. Esto refutó la teoría de la secta satánica y la culpabilidad de Pacciani. Pacciani estaba en una feria rural en la fecha real del tiroteo. Cuando se difundió la noticia, prácticamente no hubo reacción por parte de nadie, y las condenas de Vanni y Lotti no fueron revocadas. Unos meses más tarde, Spessi fue arrestado acusado de desviar una investigación criminal. Él y Preston también estuvieron implicados en la muerte de Francesco Narducci, un médico de Perugia que supuestamente había sido parte de la supuesta secta satánica. Spessi estuvo brevemente en prisión, pero fue puesto en libertad y absuelto de todos los cargos. Preston abandonó Italia mientras los cargos en su contra estaban en suspenso. En 2008, el fiscal Giuliano Magnini y Michele Guttari, el oficial de policía que se hizo cargo del caso después de que Minoliti fuera ascendido, fueron acusados de abusos de los poderes que se le habían conferido, no solo por arrestar ilegalmente a Spessi y Preston, sino también por abusar de una ley política antiterrorista para intervenir el teléfono de Spessi. Ambos fueron absueltos por no poder demostrarse que se hubiera cometido delito alguno. La verdadera historia del monstruo de Florencia sigue siendo un misterio hoy en día. Ahora te invito a ver la historia del Petit Orejudo, un niño que se convirtió en el primer asesino en serie de Argentina a principios del siglo pasado.